Hay lugares en el mundo que parecen estar envueltos por un aura de misterio. Sitios que, aunque olvidados por el tiempo, conservan secretos tan oscuros que incluso el viento parece susurrarlos en las noches más silenciosas. Este es el caso de la casa abandonada en la colina de Ojo Creek. Durante años, los habitantes del pequeño pueblo evitaban siquiera mirar hacia aquella dirección. Las ventanas rotas, las persianas colgando como brazos quebrados, y el tejado a punto de derrumbarse, eran solo el inicio de su inquietante presencia. Pero no era el aspecto de la casa lo que infundía verdadero temor, sino las historias que hablaban de desapariciones, de sombras observando desde las ventanas, y de gritos que resonaban en la madrugada. Cuando Daniel recibió la noticia de la muerte de su tío Samuel, no imaginó que heredaría aquella propiedad maldita. Al principio, pensó en venderla inmediatamente, pero una extraña curiosidad comenzó a crecer en su interior. Quería entender por qué nadie se atrevía a acercarse a aquel lugar. Quería descubrir la verdad. El primer día que puso un pie dentro de la casa, el aire estaba cargado de polvo y un silencio espeso lo envolvía. Los muebles cubiertos por sábanas amarillentas parecían fantasmas, detenidos en el tiempo. En el salón principal, un viejo reloj de péndulo marcaba las 3:33, detenido quién sabe desde cuándo. Las agujas oxidadas parecían señalarle algo, pero aún no entendía qué. Daniel comenzó a revisar los documentos que encontró en el despacho de su tío, viejos papeles, cartas, fotografías en blanco y negro. Entre ellos, halló un diario con las iniciales San M, grabadas en la tapa de cuero desgastado. Era el diario personal de Samuel. Las primeras páginas relataban la vida común de su tío, en su trabajo como bibliotecario, sus estudios en historia antigua, sus paseos por el bosque cercano. Pero al avanzar en la lectura, las anotaciones comenzaron a volverse más oscuras, más perturbadoras. Desde hace semanas, escuchó los susurros por la noche. La figura de la mujer vuelve a aparecer frente a la escalera. Sus ojos, no son humanos. Intenté sellar el sótano, pero ella sigue subiendo. No sé cuánto más podré resistir. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿De qué hablaba su tío? ¿Quién era esa mujer? ¿Qué había en el sótano? Decidido a llegar al fondo del asunto, buscó la entrada al sótano. Detrás de un armario pesado, encontró una trampilla sellada con cadenas oxidadas. Las cerraduras estaban forzadas, como si alguien hubiera intentado salir de allí, no entrar. Rompiendo el candado con una barra de hierro, descendió lentamente por la estrecha escalera de piedra. El aire era denso, frío, impregnado de un olor metálico. Las paredes mostraban extraños símbolos grabados, símbolos que Daniel no pudo reconocer. Era como si se tratara de un antiguo ritual. En el fondo del sótano, una habitación oculta se reveló. En el centro, había un círculo de invocación tallado en el suelo, rodeado de velas apagadas y restos de cera derretida. En un rincón, una figura encorvada permanecía inmóvil. Al iluminarla con su linterna, descubrió lo inimaginable: a un maniquí de tamaño humano, con un rostro hecho de cera, pero con ojos de cristal que lo miraban fijamente. Pero lo más escalofriante estaba por venir. Del interior de la figura comenzó a salir un murmullo apenas audible. Daniel creyó estar imaginándolo, hasta que las palabras se volvieron claras. «Ayúdame». El maniquí parecía respirar. La piel de cera se movía levemente, como si algo estuviera atrapado dentro, intentando salir. Daniel retrocedió, pero su linterna comenzó a parpadear. El aire se volvió más pesado, y un viento helado lo rodeó, aunque no había ventanas ni corrientes. Las sombras del sótano comenzaron a tomar formas grotescas. Rostros deformados, manos que se extendían hacia él. Las paredes temblaban como si algo gigantesco tratara de liberarse del subsuelo. Entonces lo comprendió. Aquello no era un simple ritual fallido. Su tío había intentado sellar algo mucho más antiguo y perverso, algo que nunca debió ser despertado. En medio del caos, una puerta metálica al fondo del sótano comenzó a abrirse lentamente por sí sola. Daniel sintió el impulso de salir corriendo, pero algo lo mantenía paralizado, como si una fuerza invisible sujetara sus piernas. De la oscuridad de la puerta emergió una figura femenina, flotando a escasos centímetros del suelo. Sus cabellos flotaban como serpientes en el aire, y sus ojos brillaban con un resplandor antinatural. Su boca se curvó en una sonrisa antinatural,
mientras susurraba: Samuel no cumplió su pacto, ahora tú me perteneces. La linterna de Daniel se apagó definitivamente. Lo último que vio fue la figura acercándose lentamente hacia él. Un aliento helado recorrió su rostro, y el sonido de su corazón comenzó a disminuir, como si el tiempo se ralentizara. Nadie volvió a ver a Daniel. Semanas después, un nuevo aviso apareció en la oficina del notario del pueblo en la casa de Oyo Creek: volvía a estar disponible para el próximo heredero. Y así, el ciclo continúa, porque hay lugares en los que el mal no muere, solo es